Vamos a darle una revisión al tema la reseña. Nos toca trabajar específicamente para esta semana la reseña crítica. Sin embargo, hablaremos primero de la reseña en general, de los tipos de reseña que encontraremos y después nos centraremos tal cual en la reseña crítica. Vamos a trabajar juntos esta lectura para que se despejen algunas dudas que pudieras tener. Lo primero que haremos es hablar de cómo podríamos conceptualizar a la reseña. La reseña es un texto para nosotros de tipo académico, pero también es un texto que encontrarás mucho en publicaciones que hablen acerca de cultura, de películas y en general de cualquier producto cultural. Una reseña es un texto expositivo argumentativo. Puede ser o bien expositivo o bien argumentativo. Recuerda que los textos expositivos no presentan un punto de vista, mientras que en el texto argumentativo eso es lo más importante. ¿Qué hace o para qué se realiza la reseña? ¿Para qué se escribe una reseña? Nosotros escribimos reseñas para hablar de textos u obras, digamos, productos culturales. Bien puede ser un libro, bien puede ser una película, bien puede ser una serie, puede ser un espectáculo artístico, puede ser cualquier producto de índole cultural que pudiera ser de interés para la gente. Nosotros podemos hablar de él simplemente para platicar o para exponer qué encontramos, o podemos dar nuestra opinión en lo que consideramos una reseña crítica. Tipos de reseña. Tenemos varios tipos. Primero la descriptiva, que es un tipo de reseña en donde el contenido no tiene juicios de valor. Recuerda que describir es prácticamente dibujar con palabras y tendrías que exponerle al público que te va a leer qué encuentras o qué ves o qué viste en la obra que llamó tu atención, qué es lo que él se va a encontrar o ella se va a encontrar si decide consumir ese producto cultural que tú le estás reseñando. La reseña crítica, de la cual hablaremos un poquito más adelante, establece juicios de valor. Y aquí lo importante en los juicios de valor es que evitemos, dice nuestro texto, arbitrariedades y favoritismos. Es decir, si a ti te gusta mucho la obra de la que estás hablando, si eres fan, o al contrario, no te gusta la saga, no te gusta quien escribe y demás, no se debe notar. Es decir, tu juicio va en función de lo que la obra ofrece. Vas a formular juicios de valor justos, reflexivos y basados en tu conocimiento del tema. La analítica, como su nombre lo dice, es un tipo de reseña que analiza, es decir, va parte por parte. Es mucho más extensa, mucho más profunda y donde generalmente inviertes más conocimientos. La informativa es únicamente para que sepas que la obra existe. Muy probablemente no es para que la consuman, sino más bien para que sepan tal cual que existen. Es muy superficial. Y la visual, que también trabajaremos más adelante, es una modalidad de reseñas que muestra lo que estás reseñando. Puede ser que muestres fragmentos del libro, que muestres información visual que te ayude a comprender mejor o simplemente que tú la presentes a través de videos o de fotografías. La videoreseña entraría en esta categoría. Ahora, hablemos del contenido de una reseña. Una reseña siempre tiene un título y ese título no puede ser idéntico al de la obra que estás reseñando. Es decir, no puedes nombrar a tu reseña igual que la película o libro del que estás hablando, porque entonces confundirías al lector. Piensa que el lector espera algo cuando tú le presentas tu texto y si tú de entrada le dices que ese texto se llama igual que la obra que estás reseñando, pensará que está consumiendo tal cual la obra. En el caso del autor, es muy importante que tú hables de quién es el autor de la obra que estás reseñando si se trata, por ejemplo, de un libro. Pero también verás que en muchas ocasiones, como en el ejemplo que trabajaremos nosotros, es importante identificar a aquellas personas o aquellos datos que sean atractivos para la gente que puede consumir la obra. Es decir, tú tienes que dar la información no solo de localización de la obra,
Si tú estás reseñando un libro, tienes que dar todos los datos que le permitan al lector identificar o encontrar rápidamente ese libro. Si estás reseñando una película o una serie, le puedes dar datos de identificación que le permitan, por un lado, encontrarlo, pero por otro, que le resulten atractivos. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Luego, la estructura. Dependiendo el tipo de obra que estés reseñando, vas a estructurar tu reseña. La reseña que nosotros veremos es una reseña muy breve. Si fuese muy larga, necesitaría encabezados para ir ubicando los fragmentos o lo que estás incluyendo en tu reseña. Y por último, perdón, antes de respecto a los encabezados, debes considerar para organizar y estructurar tu reseña toda aquella información que resulte importante para quien va a consumir o no, dependiendo tu postura, ese producto cultural. El resumen, hay que describir el contenido. Eso es súper importante y aquí debes ser muy consciente de lo siguiente. Un resumen de una obra que tú estás reseñando jamás puede darle al público que te lee la información más importante o la más interesante o el giro de tuerca o el final. Imagínate que una persona decide leer una reseña porque está considerando consumir ese producto cultural. Piensa, por ejemplo, en una película. Tú estás escribiendo una reseña, la reseña de una película. Quien te lea, la leerá seguramente para saber si la consume o no. Si tú le cuentas el final de la película, o lo más importante, o el giro de tuerca, es decir, ahí donde la película o la historia encuentra su significado, ya no la va a ver. Imagínate que estás hablando de una película donde al final todos mueren. Y esa es la sorpresa. Una película, lo mismo que cualquier cuento y que cualquier historia, tiende a sorprender, o esa es la intención. Si tú le cuentas la sorpresa, entonces le arruinas la película. Es lo que se conoce hoy como spoiler alert, o sea, no spoileres. El análisis, que es el comentario crítico, argumentativo. Tu postura crítica se utiliza en aquellas reseñas de corte crítico. Si tu reseña es descriptiva, no lo colocas, pero si tu reseña es crítica, es lo más importante. Se coloca generalmente al final, aunque desde el principio puedes ir dejando notar si te gustó o no, si tienes una opinión o no. El comentario crítico usualmente viene al final. ¿Qué vas a colocar aquí? Tus juicios de valor, tus argumentos. Pero recuerda que para que sea un argumento necesita tener un sustento. Esa es la estructura general. Ahora hablemos de la reseña crítica. La lectura crítica, dice nuestro texto, es la capacidad de evaluar la credibilidad de un texto. ¿Cómo logras la credibilidad de un texto? A partir de argumentación. Aquí en esta lectura encuentras muchos elementos para lograr construir un punto de vista verdaderamente crítico. Y en esta tabla encontrarás las diferencias entre describir y criticar. Lo que yo quiero que veas esencialmente, porque ya te tocará a ti leer el material, es el ejemplo que he elegido para que lo trabajes. Mira, tenemos aquí una crítica de una película que muy probablemente viste, que es Avengers Endgame, gran cierre de ciclo. Ese es el título de la reseña. En primer lugar, nos habla acerca de la película que estamos reseñando, que nos están reseñando, y luego nos da un comentario. Ya desde aquí tú sabes que el autor opina positivamente de la película. Tú lo puedes hacer porque además recuerda que el título debe ser atractivo. Y generalmente lo que buscamos en una reseña es una guía para saber si consumo o no el producto cultural, que en este caso es una película, pero también buscamos que nuestra reseña tenga un poco este sentido de polémica, que tenga un tono polémico, que tú al final como lector decidas si estás o no de acuerdo con lo que dice el autor de la reseña. El autor de la reseña está claramente identificado aquí y es Fausto Ponce. Esta reseña se publicó el 2 de mayo del 2019. Vamos a identificar las partes que componen la reseña y te explico cómo funciona. Primero, la ficha técnica, o sea, los datos generales. Nota que no se trata de una lista de datos, sino que todo lo redactas en párrafos. Vas proporcionando la información necesaria para que tu lector ubique perfectamente de qué le estás hablando. En este caso, primero el nombre, te lo subrayé con este color, todo lo que tiene que ver con los datos de identificación.
la cinta Avengers Endgame, Estados Unidos 2019. Ese es tu primer dato. Vas a encontrar en este párrafo muchas otras más informaciones, por ejemplo aquí el nombre del actor que interpreta a Thanos. En el segundo párrafo, aunque no es tal cual ficha técnica, porque ya tenemos aquí un resumen de la obra, sí tenemos datos de identificación. Piensa, ¿qué te llamaría la atención para ver una película o para leer un libro? En el caso de una película, seguramente es o bien el director o bien de qué trata la historia, pero muchas veces también lo que te interesa, lo que te llama la atención son los actores que forman parte o que participan en esta película. Aquí, por ejemplo, particularmente en Avengers Endgame, encuentras una gran cantidad de superestrellas que llaman muchísimo la atención. Por eso los mencionan. Entonces, eso es parte importante de llamar la atención del público. En la ficha técnica, tú debes garantizar al público que si le interesó ver esta obra que tú estás reseñando, la pueda encontrar. Ahora, después viene el resumen. Aquí vemos un resumen largo, pero que no nos cuenta lo más importante, es decir, nos contextualiza. Nos va contando un poquito de cómo comienza la película. Recuerda que esa es la segunda parte de una película previa que cuenta el final de toda una saga, entonces sí necesitas información para situarte de nuevo ahí. Vas a encontrar aquí de repente más menciones a otros actores, vas a encontrar también referencias a sus nombres, referencias a lo que sucede y demás, pero jamás te cuenta en qué termina. Esto es solamente la preparación para lo que te vas a encontrar más adelante. Eso es el resumen. Y luego tenemos el comentario crítico. En el comentario crítico, si algo predomina, son los adjetivos calificativos. Es decir, para poder demostrar una apreciación de una obra, generalmente recurres a la calificación. Y la calificación recuerda que tiene que ver con hablar de cualidades o características. Entonces, si tu apreciación es positiva, seguramente mencionarás o utilizarás adjetivos calificativos positivos, conmovedora, emocionante, grandes escenas. Si tu apreciación no es positiva, sino al contrario, pues otro tipo de adjetivos como bobo, cursi. Al final, en el comentario crítico, debes dejar muy clara cuál es tu postura. A final de cuentas, para eso leemos la reseña crítica, para entender o para conocer un punto de vista. Avengers Endgame, una de las mejores cintas. Excelente planeación y trabajo. ¿Tú qué crees? ¿Que quien escribió esta reseña crítica opina de forma positiva o negativa de la película? Desde el título nos está dando por ahí un guiño, nos está diciendo que a él le gustó. Leemos la reseña para entender o para saber por qué le gustó. Bueno, aquí antes de que pasemos a la siguiente parte del video en el cual te voy a explicar el trabajo que tendrás que hacer, te voy a comentar que hay dos cuestiones o dos situaciones que tú siempre debes considerar para escribir una reseña. La primera es, sin una opinión de la obra que consumiste o que estás reseñando, no puedes hacer una reseña crítica. Tú siempre debes tener un punto de vista. Opinas de forma positiva o de forma negativa. No puedes opinar intermedio porque eso no nos interesa. Acuérdate que dijimos que tu reseña o en la reseña crítica siempre se espera un tono polémico. Así que de aquello que a ti te toque reseñar, lo primero que debes tener es una opinión. ¿Te gustó o no te gustó? Lo segundo que necesitas para poder desarrollar tu reseña crítica es explicarnos por qué. ¿Por qué te gustó o por qué no te gustó? Vamos ahora a explicar o les voy a explicar cómo y cuál es el trabajo que vamos a realizar. Así que no te muevas. A ti te toca trabajar para tu reseña con un relato corto de las aventuras de Sherlock Holmes. Vamos a ver los pasos para la elaboración de tu reseña. Primero, ingresa a la biblioteca digital CECITEM. 2. Busca el libro Las aventuras de Sherlock Holmes de El Cid Editor. El que busques esta edición en particular es importante porque este libro contiene los relatos, todos los relatos que yo te voy a proponer, así que no hay forma de perderse. Lee el relato corto de tu elección de la siguiente lista de propuestas. Primera propuesta, Escándalo en Bohemia. Sherlock Holmes recibe la visita de un misterioso e importante hombre, quien tiene para él una misión muy especial.
En este relato, Holmes se topará con Irene Adler, la mujer, y será con ella con quien medirá su inteligencia y pondrá a prueba su astucia. Siguiente propuesta, la Liga de los Pelirrojos. Una extraña convocatoria publicada en el periódico está buscando a un fantástico pelirrojo que se sume a la Liga de los Pelirrojos. De ser aceptado, recibirá un maravilloso pago. ¿Qué entraña esta misteriosa liga? Un caso para Sherlock Holmes. Un caso de identidad. Una joven ha llegado a pedir ayuda de Holmes. Su prometido ha desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro, y necesita al famoso detective para localizarlo. El carbunclo azul. Un ganso y un sombrero son las pistas con las que un joven hombre se presenta ante Sherlock Holmes. El misterio a resolver: ¿quién es el dueño de tan singulares objetos, cuyas iniciales son HB? La corona de Berilos. ¿Es acaso un hombre loco ese que se aproxima a la casa de Holmes? ¿Ese hombre elegante que corre velozmente y da saltitos de vez en cuando necesita la ayuda de Holmes? Sí, y detrás de él se esconde un importante personaje con una importante misión. Lo siguiente que tienes que hacer una vez que eliges alguno de estos relatos es descargarlo. Descárgalo. 5. Léelo. Y 6. Elabora una reseña crítica en el formato que encontrarás en esta tarea. Realizar una reseña crítica acerca de un relato de Sherlock Holmes es un trabajo que tú puedes hacer porque, en primer lugar, conoces perfectamente el trabajo de Sherlock Holmes, sus relatos, vas avanzado en tu lectura de la novela Estudio en Escarlata y conoces al personaje. Entonces, puedes hacer una crítica. Además, posees conocimientos, porque los hemos trabajado, acerca de la estructura narrativa de un cuento. Sabes qué es lo que hace interesante un cuento. Sabes qué es lo que necesita para ser interesante. Así que tienes todos los elementos suficientes para formarte un punto de vista o un criterio respecto a cualquier relato, cualquier cuento, en este caso, de las aventuras de Sherlock Holmes. Tu reseña crítica la vas a registrar en un formato. Este formato es un PDF. Te voy a hacer otro video para que veas cómo puedes trabajar con PDF ahora que tenemos esta nueva extensión en nuestro Classroom. Recuerda que es muy importante que pongas atención al llenado y también que es importante que tu trabajo sea original. Aquí te estoy desglosando la forma en que vas a estructurar tu reseña, así que mucho éxito.